Bueno, muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta, una ventana al comercio exterior, siempre se los digo. Hoy tenemos un invitado especial, amiguísimo de la casa, asesor de Casipra, director de PCRAM, capacitador, disertante permanente y especialista en acuerdos internacionales y quién más que Marcelo González Villorú. Y él nos va a estar hablando de tratados de libre comercio, alianzas y bloques económicos regionales, una actualización general. Así que bienvenidos todos y bienvenido como siempre, Marcelo, a tu casa. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento muy cómodo, muy a gusto acá. Es esto, ¿no? Es como sentirse medio como en casa, Sí, ¿no? es Es- así. Bien, bien. Hoy es un día muy especial, aparte de eclipses y esas cosas que están sucediendo. Este es el Día de las Cooperativas, Día Internacional de las Cooperativas, y también es el Día de la Reconquista hoy. Así que digo, más que nada Interesante. estaba pensando en lo que pasó en el Mundial y, y bueno, justo, qué casualidad, que justo hoy nos toca además, porque más allá del reclamo, bueno, de lo que todos sabemos, tengo la sensación de que esa banderita que apareció nos hizo sentir como que de repente teníamos algo en común. En una época donde venimos todos medio este, peleados con nosotros mismos y una sociedad que está pasando un momento difícil, una crisis, que aparezca de repente un elemento aislado, porque nada más por ahí frívolo, si quieren, que un evento deportivo, o sea, no tiene nada que ver. Sin embargo, disparó una serie de sentimientos que estaban, obviamente, y que no sabíamos que estaban. Entonces nos acordamos que sí que hay algo que nos une. Y casualmente, bueno, justo, nosotros, por lo menos, el tema que a mí más me gusta hablar siempre es el tema de la integración. Es esto, es esto que nos une, lo que nos junta, lo que nos convoca y que a la larga nos damos cuenta de que es lo humano, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que eso. Que el comercio de última sí está bien, es la excusa y es lo que nos va a servir. Siempre el comercio ha servido para unir, pero lo que une es a esto, a los vínculos, a las personas. Más allá de que lo hagamos hoy, a través de un Zoom, yo creo que por ahí el daño que nos hizo la pandemia en ese aspecto ha sido bastante fuerte porque nos ha quitado en gran medida el contacto y estamos todos medio cómodos, cada uno en su domicilio, pero no hay nada más lindo que juntarnos, que intercambiar, que sentir lo que nos está pasando, ¿no? Eh, y compartirlo, sobre todo eso. Sí, sí. Este, bueno, nosotros hace muchos años que venimos trabajando el tema de la integración. Eh, Digo esto más que nada porque hoy hay toda una serie de conflictos que han surgido, de problemas, sobre todo con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, y un poco eso fue la excusa para decir, bueno, ¿por qué vamos a hacer esta actualización? Precisamente para recordar que más allá de las cuestiones personales y de las rencillas que pueda haber y diferencias ideológicas, este es un proceso que lleva mucho tiempo y que va más allá de las personas, obviamente, y de los momentos. Hemos pasado por momentos de mayor o menor acercamiento ideológico o personal entre los diferentes líderes, y eso no cambia mayormente, al contrario, a veces parece que fuera al revés, que, que este proceso no se frena y que se inició hace mucho, esto viene ya desde la época de la LAL, de 1960, piense que y que claro, que no está fuera de la LADI y todos estos procesos, pero básicamente la idea de hoy es ver y rescatar qué es lo que tenemos con el Mercosur, qué es lo que empezó desde el 1 de mayo con este proceso de integración, no de integración, pero sí de la formación de una zona de libre comercio con la Unión Europea, que es lento, que los cronogramas es cierto, son lentos, son todavía recién estamos empezando, el acuerdo también está en una etapa provisional, pero
Aún así, el acuerdo está funcionando y esto, la pelota ya está dando vueltas y entonces ese proceso también está, pero no es aislado, no es aislado. O sea, desde la conformación del Mercosur, hablamos del 1 de enero del 95, pensemos que esto sucedió simultáneamente cuando Estados Unidos, Canadá y México también iniciaban su proceso de integración, o en realidad ahí tenemos que hacer una notoria diferencia. No es lo mismo Mercosur, que es bueno, le llamamos unión aduanera imperfecta, pero vamos hacia, aún con todas las realidades que nos vamos chocando, eh, vamos hacia un proceso de integración económica mayor. En el caso de Estados Unidos, Canadá y México es solamente la conformación de una zona de libre comercio. Eh, Básicamente, para tenerlo bien en claro, lo que no tienen ellos es el arancel externo común. Eh, Podemos decir, sí, que está lleno de excepciones, el arancel externo común, todo lo que quieran, pero evoluciona, sigue evolucionando, se sigue tratando, esto sigue su camino y creemos que más allá de cuestiones que son reales, que tienen que ver con la realidad de nuestros países y que necesariamente nuestro proceso de integración no va a ser similar, no tiene por qué ser similar o igual al que pudo haber tenido Europa, donde también tienen sus problemas. O sea, acá a la distancia por ahí las cosas se ven de otra manera, pero la realidad es que ellos también tienen sus inconvenientes. Más allá de eso, entonces, Mercosur sigue avanzando, sigue teniendo sus listas de excepciones de distinta índole, pero el proceso no se detiene a pesar de las peleas entre los presidentes. Además del proceso interno de Mercosur, de la integración, que después por ahí podemos ver algunos detalles respecto de qué es lo que se está haciendo y que se está produciendo en este momento. Recordemos que el Mercosur tiene firmados acuerdos. Primero, bueno, a partir del momento en que el Mercosur se produce, tiene que firmar acuerdos con todos los países, o digamos, reorganizar toda la negociación con todos los países de Latinoamérica, de ALADI, precisamente porque ya no es cada uno de los países, sino que es el bloque Mercosur. Esto no fue lo que Mercosur esperaba, se demoró mucho, incluso todavía tenemos procesos demorados, especialmente con México, por ejemplo, que todavía no tenemos un acuerdo Mercosur-México. Con el resto de los países sí, se firmó, se cambiaron los acuerdos bilaterales que había y se firmaron acuerdos 4+1 con ese esquema, con miles de problemas y circunstancias particulares, pero bueno, esos acuerdos están, todos esos acuerdos ya han completado el ciclo de los cronogramas y todos están al 100%. Por eso es bueno también recordarlo. Con todos los países de Latinoamérica, de ALADI por lo menos, tenemos vigentes acuerdos de zona de libre comercio con Mercosur. Simultáneamente, en el caso de Bolivia, que tiene su acuerdo con Mercosur, que es el acuerdo 36, también tiene encaminado un proceso de integración como socio pleno del Mercosur, que también viene lento, pero no se detiene. Bolivia participa de las reuniones del Mercosur, Bolivia continúa la internalización de las normas Mercosur y en algún momento esto, obviamente, sobre todo cuando adhiera plenamente al arancel externo común, se concretará el ingreso de Bolivia al Mercosur como socio pleno. Pero no se detuvo ahí Mercosur. Mercosur después empezó a firmar acuerdos con otros bloques o con otros países. Básicamente, uno de los primeros acuerdos que firmó Mercosur, el primero, básicamente con un país fuera de la zona, es con la India. El acuerdo es muy chiquitito, por ahí algunos hasta no lo tienen presente, pero el acuerdo es chiquitito porque son 1.200 posiciones, las preferencias no son muy generosas, inclusive hay cosas ridículas como preferencias del 100% para productos que están al cero. Esta seriedad al acuerdo, me dicen 1.200 posiciones, pero si estamos hablando de posiciones que están al cero, no tiene mucho sentido. No obstante, en aquel momento se planteó la idea de hacer ese primer acuerdo como fuera, para posteriormente
mejorarlo y avanzar sobre nuevas preferencias. Recordemos que la India tiene aranceles altos, entonces cualquier porcentaje de preferencia que se obtenga siempre va a ser beneficioso porque te va a colocar en una posición ventajosa respecto al resto del mundo. Ese acuerdo hoy está en revisión, están avanzando, está Uruguay al frente de esa negociación. En general, Mercosur suele repartir entre los países miembros, siempre hay un país que es el que lleva adelante la negociación. En el caso de la India es Uruguay, y bueno, se espera para este semestre avances en esa negociación para incrementar el acuerdo con la India. El otro acuerdo que apareció inmediatamente fue el de la SACU, que es la Unión Aduanera de Sudáfrica, que incluye a Namibia, después a otros países más chiquitos de Sudáfrica, pero que es un acuerdo que está vigente plenamente y que es bastante más amplio y bastante, casi cubre la totalidad del universo arancelario. Y ya después, bueno, ya más amplio y también que está en la misma evolución que el resto de los acuerdos de Mercosur con los países de la LADI, está el acuerdo de Israel, que ya está todo al 100%, y el acuerdo con Egipto, que también está todo al 100%. Todas estas cuestiones por ahí uno no las tiene presentes, la gente no las recuerda, pero los cronogramas se cumplen. O sea, siempre hay dudas con respecto a los avances de los acuerdos, pero una vez que se establece un cronograma de desgrabación, es muy difícil o sea, de hecho, nunca se han detenido. Esto también viene a colación, ya que, si decíamos hace un rato, el 1 de mayo comenzó a regir el acuerdo con la Unión Europea, los cronogramas se alargaron. El acuerdo, claro, es provisional, porque Europa todavía no lo aprobó los organismos internos de la Unión y tampoco los congresos de cada uno de los países. No obstante, el acuerdo, como tiene previsto ya dentro de sus mecanismos la Unión Europea, tiene esta posibilidad de darle vigencia a la parte comercial transitoriamente o provisoriamente. Sabemos que en la misma situación está el acuerdo con Canadá desde el año 2017. Con esto que decimos, que desde el 2017 en adelante los cronogramas con Canadá avanzaron. Más allá de que la aprobación final todavía no llegue, si los cronogramas están avanzando, es muy difícil después que eso dé marcha atrás. En muchos casos, hoy las preferencias para exportación son en general bastante más beneficiosas que para importación. O sea, los ritmos de los cronogramas e incluso la cantidad de posiciones que desde el primer momento fueron al 100% de preferencia, en el caso de las exportaciones es mucho más amplia que de las IMPO. Inclusive en el caso de las importaciones, esto nos pasa a diario, que hay que pensarlo muy bien, si conviene usar el acuerdo o no, porque, bueno, los que están en importación lo sabrán, esto se está haciendo, el sistema informático Malvina todavía no está operativo plenamente, o sea, no está cargado el acuerdo, y se debe realizar por autoliquidación. Al hacerlo por autoliquidación, eso tiene otros costos. Entonces hay que analizar si esa diferencia de costos justifica la aplicación de la preferencia, porque a veces la preferencia es muy bajita y claro, si uno hace los números dice, no, me conviene, pierdo plata, tan simple como eso. Entonces, para quienes estén operando con el acuerdo o estén pensando, obviamente la decisión final siempre la tiene el importador, pero hay que mostrarle los números, hay que decir, mire, con una preferencia, por ejemplo, hay preferencias del 6,3% o del 9,1%, que en muchos casos puede ser que ese beneficio sea inferior al incremento del costo porque en el caso de una autoliquidación lo lógico es que vaya a canal naranja o canal rojo y que eso incremente los costos. Ese incremento puede superar el beneficio de la preferencia, al menos por este año. Como el año que viene, o sea, a partir del 1 de enero, como decíamos recién, los cronogramas se van a aplicar, entonces va a ocurrir necesariamente que hay que hacer los números de nuevo y ver si se justifica o si viene o no aplicar la preferencia. Pero también el acuerdo
ahora ya más silencioso, sigue avanzando y el proceso de acercamiento y de alguna manera de esta sociedad con la Unión Europea también avanza, a pesar de las situaciones críticas de cada uno de los países y esto, de las rencillas locales, ¿no? Hay otro acuerdo que ya está firmado, cerrado, que es el de la Asociación Europea de Libre Comercio. Estos, básicamente uno diría, bueno, pero son 4 países, sí, está bien, son Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Pero, claro, son países con un Producto Bruto Interno altísimo, o sea, de los más altos del mundo. Y si bien uno diría que son mercados más chicos, bueno, pero son con altísimo poder adquisitivo y seguramente pueden ser muy, muy interesantes para algunos rubros, seguramente, para exportar. Eh, este acuerdo está vigente ya con Paraguay y Uruguay, o sea, EFTA y Paraguay y Uruguay ya lo tienen vigente. En la Argentina todavía está en tratamiento parlamentario, lo mismo que en Brasil. Tiene un problema. Suiza lo frenó. O sea, lo habían aprobado en Suiza, pero finalmente lo frenaron por cuestiones climáticas, digo, relacionadas con, más que nada, con objeciones a cuestiones Ambientales, puede ser. ambientales, más que nada, sí. Veremos qué sucede con eso si prospera, o sea, si continúa la suspensión, porque está como suspendida la aplicación en Suiza. Eh, Igual Argentina todavía no lo aprobó y tampoco lo aprobó Brasil. Sin embargo, ya, como les decía recién, Uruguay y Paraguay ya lo tienen vigente. Otro tanto ocurre con el acuerdo con Singapur, que también está vigente, incluso Brasil ya lo aprobó. Argentina tiene aprobado en Cámara de Senadores, pero todavía diputados, hasta donde sabemos, no fue tratado todavía, pero ese acuerdo ya está vigente. Lo que ocurre es que, hasta donde pudimos investigar, Singapur no tiene derechos de importación, o sea, completamente un régimen absolutamente abierto, entonces el beneficio en todo caso estaría para las importaciones, pero no vemos qué se le podría vender a Singapur que no se le haya vendido antes, dada que el acuerdo, o sea, en realidad no va a cambiar el ingreso de las mercaderías a Singapur, o sea, ya no hay derechos, o sea que no hay beneficio posible. Pero el acuerdo está ahí, desde el lado de la Argentina, próximo también a ser aprobado, para que veremos qué beneficios se puedan obtener, más allá de los, ya les repito, de los beneficios de preferencias, porque sobre el 0% no vas a tener ninguna preferencia. O sea que Eh, por ahora no hay ningún beneficio con este acuerdo de Singapur para los Claro, que ya están. no vemos beneficios posibles para las exportaciones. Si ellos no tienen derecho de importación, entonces, ¿cuál sería el cambio o el beneficio porque el acuerdo esté vigente? O sea, si algo, por algún motivo, no se le vende algún producto a Singapur, no va a ser por trabas arancelarias. O sea, Claro. obviamente que las cuestiones pasan por otro lado. Eh, Sin embargo, la agenda de negociaciones del Mercosur no se detiene ahí. Hay toda una serie de países que están, con los cuales hay tratativas. Recientemente, o sea, el mes pasado, cuando fue la última reunión del Mercosur, eh, se lanzaron las negociaciones con Japón para hacer, obviamente no se habló de una zona de libre comercio, ni mucho menos se habla de una asociación económica. Esa negociación la está llevando adelante Brasil. Eh, Están intercambiando recién las primeras hojas de ruta de lo que va a ser esta negociación, pero el interés está, inclusive Brasil ha dicho que la intención es avanzar para concretarlo lo antes posible. Inclusive también Lula anunció en la última cumbre del Mercosur también la posibilidad de negociar directamente con China un acuerdo. Y que también la intención es hacerlo
lo antes posible. Paralelamente se están desarrollando. Es un acuerdo que está bastante avanzado porque lleva bastante tiempo. Lo mismo ocurre con Canadá. Siempre van surgiendo, sobre todo por el tema de la relación de Canadá con Estados Unidos, que obviamente eso acelera en gran medida transitoriamente, porque eso tiene que ver con los vaivenes de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Pero Canadá está interesado en avanzar con un acuerdo con Mercosur y igual suerte le ocurre a México, más allá de que el acuerdo con México, si bien existe, porque tenemos un acuerdo con México, tenemos un acuerdo Mercosur-México que tiene texto, pero no tiene listas de posiciones, porque nunca se logró, como decíamos al principio, el acuerdo Mercosur-México. Lo único que está operativo de ese acuerdo es la parte de lo que es el régimen automotriz. Sin embargo, el acuerdo, o parte de ese acuerdo, que está relacionado con los cupos de los vehículos específicamente, está vencido. O sea, tenía una parte del acuerdo, que es esta de los vehículos terminados, tenían una preferencia temporaria que venció el 18 de marzo y que hasta el momento no ha sido renovada. Hay ahí alguna serie, o sea, obviamente las negociaciones siguen, continúan, siempre están las chicanas y se leen cosas muy, casi como extorsivas, pero suponemos que esto, sobre todo por lo mismo que decíamos al principio, o sea, más allá de cuestiones personales, temporales, lo que prospera obviamente es lo que proponen las empresas, el interés de las empresas, el interés de las industrias, en este caso que es una industria particular, que es la industria automotriz, y que obviamente descoloca a los consumidores porque en estos casos el valor de estos vehículos aumentó enormemente porque lógicamente estaban dentro de una oferta y mientras no se pongan de acuerdo, el incremento de los aranceles incrementa el precio final del producto, obviamente. Sabemos que tarde o temprano esto se va a resolver, pero mientras tanto no deja de ser un problema. Lo mismo ocurre, bueno, un poco con Estados Unidos respecto a los anuncios de acuerdos y preferencias y qué sé yo, y más allá de los beneficios que se pudieron haber obtenido para determinados cupos para las carnes, no hay tal acuerdo. O sea, cuando se habló de que había un acuerdo con Estados Unidos y todo eso, en realidad el acuerdo no apareció nunca y mal hubiese podido aplicarse un acuerdo bilateral. Sabemos que el Mercosur, cuando negocia en bloque. Los países del Mercosur estamos atados para negociar a esta forma de negociar. O sea, hay una resolución, ya tiene desde los principios del Mercosur, que dice que todas las negociaciones se realizan siempre como bloque, siempre bajo el esquema 4+1. Por eso es que cuando se anunció que había la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos, sí, bueno, el tema era qué ocurre con estas normas del Mercosur que obligan a que las negociaciones se hagan en bloque. Y de hecho, bueno, no hubo nunca un texto, nunca apareció nada, y como los beneficios o los supuestos beneficios que se iban a otorgar a la Argentina eran sobre los aranceles recíprocos, y los aranceles recíprocos fueron derogados por la Corte de Estados Unidos, entonces como que se cayó hasta esa fantasía de ese posible acuerdo que no era tal. ¿Qué nos queda? Hay también negociaciones con Vietnam, hay negociaciones también para profundizar ya dentro de la LADI. Primero el acuerdo con Panamá, que existe, pero que todavía no tiene, o sea, tiene también un poco lo que decíamos de México, tiene un texto, pero no tiene todavía una lista de posiciones. Recordemos que Panamá ingresó a la LADI hace ya varios años. Lo que ocurre es que, claro, el acuerdo con Panamá es un acuerdo con este formato, Mercosur-Panamá, y eso ha demorado la firma del acuerdo. Lo único que tenemos con Panamá, como es miembro de la LADI, entonces podemos aplicar la preferencia arancelaria regional,
que sabemos que tiene una preferencia muy bajita, pero que con el ingreso de Panamá y la presentación de la lista de excepciones ya tuvo vigencia desde su primer momento. Y con Ecuador se anunció, pero que todavía no está vigente, la profundización en la parte automotriz, que no estaba vigente. Y ya que decimos de la parte automotriz, existe dentro del Mercosur, o sea, acá hay también un punto importante cuando decimos que el Mercosur tiene lista de excepciones y casos especiales. Bueno, con el régimen automotriz ocurrió desde un primer momento de que no fue posible aplicar un régimen automotriz Mercosur porque las diferencias eran amplias, ¿no? Entre los 4 países del Mercosur. Entonces, se improvisó la aplicación del acuerdo 14, o sea, rescataron el acuerdo 14 entre Argentina y Brasil, que es previo al Mercosur, aunque se superponen porque son exactamente iguales. Lo que se hizo fue, bueno, rescatar esa bilateralidad en realidad, y se fue prorrogando una situación de alguna manera bastante irregular, ya que el acuerdo, digamos, tiene el ámbito de aplicación, tiene o sea, un universo definido, preferencias, etcétera, normas de origen propias, pero si uno lee el Mercosur no va a encontrar que el acuerdo 14, o sea, que un bien automotriz deba ser negociado por el acuerdo 14 y no por el acuerdo 18. No dice absolutamente nada al respecto. Sin embargo, cuando nosotros importamos de Brasil, el SIM ha creado herramientas que obligan, de alguna manera, a utilizar el acuerdo 14 en lugar del 18. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que por el acuerdo 14 y por decreto, no porque dice el acuerdo no dice nada de esto, por un decreto del año 2004, las mercaderías que ingresan de Brasil, ya sean vehículos terminados o autopartes, tienen que garantizar el 70 o el 75% de los derechos de importación plenos. O sea, gozan de la preferencia del 100%, pero garantizan una parte. Supuestamente la explicación que no está en el articulado del decreto, sino solamente hay un esbozo en los considerandos, tienen que ver con el equilibrio de la balanza comercial entre los dos países. Pero nunca estuvo claro, nunca se supo, y sí sabemos que esa garantía que se constituye se devuelve. Tarde o temprano se devuelve, sin chistar. El problema es que cuando uno constituye la garantía, no sabe cuándo van a devolver la garantía. De todas maneras, a partir del mes pasado, esa garantía ya puede ser reemplazada por una simple declaración jurada. Entonces ya el costo no es el que era. Ya bajó sustancialmente y cambia completamente la relación. Entendemos que esto también está jugando con este avance del que les comentaba recién respecto del comité. Existe un comité automotor dentro del Mercosur. Así como tenemos el acuerdo 14 con Brasil, tenemos el acuerdo 57 con Uruguay, que también es bilateral, y el acuerdo 13 con Paraguay. O sea, como no era posible crear un acuerdo automotriz dentro del Mercosur, se fueron creando bilateralidades para ir compensando y ingresando las nuevas inversiones que se producían en uno u otro país y haciendo un poco el juego del intercambio. Ahora se ve que en gran medida esto ya va acercando posiciones y se está trabajando para crear el acuerdo automotor del Mercosur. Hay algunas objeciones, porque parece que Brasil tiene algunas medidas ahí transitorias que están haciendo ruido en el medio, pero también está ocurriendo que, claro, estamos en plena transición al cambio de energías, ¿no? Esto del uso de energías híbridas y eléctricos y todo eso está produciendo dentro de toda esta industria una gran modificación, y seguramente esto también está influyendo en en esta posibilidad de crear un acuerdo automotor Mercosur, cosa que hasta el momento no se había logrado. Obviamente que uno de los puntos centrales, y seguramente acá
a Casipra le va a tocar trabajar es el tema del origen, porque uno de los temas centrales en el acuerdo automotriz es el tema del origen. Obviamente que no, seguramente va a contemplar, como en muchos casos se contempla, por ejemplo, recién le decía del caso de Ecuador, en el caso de Ecuador, obviamente los porcentajes de importación y exportación no son los mismos respecto del origen, o sea, la exigencia que en Ecuador es menos que la exigencia que Ecuador le exige a la Argentina por una cuestión de que hay una industria más o menos competitiva. O sea, lo que se busca es tratar de equilibrar estos balances, ¿no? Pero se está trabajando también sobre esto, sobre el nuevo régimen automotriz y específicamente las normas de origen de ese futuro acuerdo automotor del Mercosur. O sea que básicamente lo que vemos es que la cuestión de las negociaciones, que es constante, o sea, es posible que a veces uno vea que no se concretan, uno lee las actas de las reuniones del Mercosur y va viendo que a lo largo del tiempo siempre hubo contactos con distintas áreas o distintos países o zonas o áreas de libre comercio, etcétera. Pero, claro, por ahí inquieta un poco esto de que no se vayan concretando o que la concreción sea mucho más lenta de lo que por ahí uno cree que la dinámica del comercio podría exigir. Y el otro punto que quería tocar es el tema de que le atañe más directamente a Casipra, que es el tema del origen. Estamos viviendo también una etapa de cambios respecto de la forma en que se certifica origen. Ha habido, bueno, tiene que ver con los acuerdos de facilitación del comercio de la OMA y de la OMC. Básicamente se busca acelerar, se busca facilitar, pero no tenemos que olvidarnos que se corren riesgos. O sea, básicamente nosotros hablamos de la certificación de origen, siempre fue a través del certificado de origen, y el certificado de origen, digo, más allá de algunas propuestas, se mantiene, se va a mantener, y lo que vemos también es que para muchos países lo que se está avanzando es en la concreción de generar, por ejemplo, certificados de origen digitales, que es un poco lo que se viene trabajando como como para entrar en procesos de facilitación del comercio. Hemos visto, primero con sorpresa, cuando el Mercosur modificó el régimen de origen, el nuevo régimen de origen Mercosur, que con el protocolo 18 del acuerdo 18, modificó y creó la figura de la declaración de origen como una autocertificación. Esto primero fue aprobado por Brasil desde el año pasado y Uruguay lo pone en vigencia ahora a partir de octubre, y la Argentina sacó una resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa, la 247 del 2026, donde crea de alguna manera una figura un poco intermedia, porque parece una cosa medio extraña. La figura es, o sea, la autocertificación no sería tal, sino que es una autocertificación, pero que se haría a través del TAD, y en función de lo que dice esta resolución, que tiene un anexo que te dice básicamente cuáles son los datos que hay que ingresar. Bueno, básicamente es lo mismo casi que una certificación de origen, y obviamente hace hincapié en las sanciones, en la responsabilidad que tiene el exportador a la hora de una declaración de origen o una autocertificación, como sería en realidad. Que si de alguna manera uno podría pensar que esto es casi contradictorio, porque si, bueno, ¿cómo? Es autocertificación, pero no es autocertificación. Algo parecido está vigente respecto de la Unión Europea. Cuando se firmó el acuerdo con la Unión Europea, directamente
los europeos dijeron, nosotros vamos a hacer solo declaración de origen. Y esa declaración de origen, que todas las exportaciones de la Unión Europea hacia el Mercosur para gozar de la preferencia, vienen la declaración de origen, que son 3 renglones, y dicen simplemente que cumplen con el régimen de origen sin aclarar ninguna norma ni nada. Lo único importante en esa declaración de origen hecha por los europeos es el REX, que es el registro del exportador, donde ahí queda constancia de, o por lo menos es la única constancia seria de que efectivamente ahí hay un exportador autorizado por la Unión Europea. Hablamos de exportaciones siempre mayores a 6.000 euros, las que son hasta 6.000 euros se considera pequeño exportador y no lleva REX. Pero Europa entonces cuando exporta con esa simple declaración de origen. Mercosur, a cambio, pidió mantener un certificado de origen. Por el momento lo que se aprobó es una herramienta provisoria por 3 años, donde Mercosur va a realizar la declaración de origen a través de un certificado, que, bueno, obviamente en CACIPRA ya lo tienen, o sea, el exportador puede utilizarlo, y obviamente tiene el respaldo de los técnicos de CACIPRA para poder saber que lo que se está contestando y lo que se completa ahí efectivamente cumple con las normas de origen del acuerdo, que es lo fundamental. Incluso, como les decía recién, la resolución esta hace hincapié un poco también, o sea, la resolución esta, la 247, en realidad hace hincapié en las sanciones respecto de lo que es el régimen del Mercosur. Respecto de lo que es la Unión Europea, hay que mirar el acuerdo, pero también no son distintas las responsabilidades ni tampoco las sanciones que tienen previstas para todo aquel que no cumpla con las normas o que directamente firme un certificado que no responde a los requerimientos del acuerdo. Inclusive se deja claramente establecido que el no cumplimiento de las normas no exime de las responsabilidades penales que existan en cada uno de los países respecto de firmar acuerdos o firmar, en este caso, documentación fraudulenta, ¿no? O sea, básicamente es eso. Pero en principio existe también la alternativa, hasta donde sabemos, con algunas dificultades, de firmar la declaración de origen a través del TAD, porque existe una disposición de la Subsecretaría de Comercio Exterior, la 1 del 2026, que básicamente establece cuáles son las pautas para para firmar esa declaración de origen a través del TAD. Pero hasta donde sabemos, los operadores han tenido, los que han pretendido usar eso, me han comentado que han tenido dificultades porque el trámite no les ha avanzado. No sabemos bien si esto ha sido superado, pero siempre obviamente genera dudas. Lo que creemos es que, o recomendamos, es que se siga realizando el certificado de origen, que sabemos que esto le da otra responsabilidad y otra seriedad a la documentación. El problema es que se corre el riesgo de que, de alguna manera, si se generaliza la duda respecto de esta declaración de origen, puede obviamente afectar a las exportaciones argentinas, ¿no? Pero básicamente era esto más que nada lo que les queríamos contar, de en qué estado estaban las negociaciones y cuál era el avance respecto de lo que son las negociaciones, del ritmo, y que más allá, repito, de lo que decíamos al principio, que más allá de las discrepancias políticas, esto va por otro lado, esto va por otro camino, es un camino paralelo, es el camino de la integración que no está en duda, más allá de estas, repito, discrepancias, roces, etcétera. En ningún momento porque en algún momento sí, sobre todo cuando hubo acercamiento con Estados Unidos, se habló de la posibilidad de Argentina renunciar al Mercosur, bla, bla, y
es algo que, por eso, vuelvo un poco a lo que decíamos al principio, no tiene marcha atrás. Es un proceso muy largo, costoso, porque además esto, pero sobre todo es un proceso del cual las empresas, las industrias y todo el aparato productivo de los países del Mercosur ya está condicionado por ese proyecto, ya, digamos, y quizá hasta todavía no hemos tomado plena dimensión, conciencia de la dimensión de lo que significa esto, para más que nada que sirva como un trampolín hacia otra producción. Es cierto, por ahí los problemas locales o las cuestiones cotidianas son las que afectan y hacen que de repente uno, bueno, no termine de creer en estos procesos porque ve que las trabas vienen por otro lado, pero la medida en que nos demos cuenta, por eso yo les decía, el día de hoy cooperativas, hablar del tema de la bandera, el darnos cuenta de que tenemos cosas en común y que es la única manera, o sea, el que nos demos cuenta de que esto no es de a uno, sino que es entre todos, ahí es donde me parece que vamos a poder empezar a crecer. Mientras tanto, y vamos a estar siempre en el chiquitaje, o un poco peor aún, porque uno va viendo lo que va sucediendo, cierre de empresas, gente que se va quedando sin trabajo, es algo que es una mala costumbre, ¿no? Esta de que veamos como cotidiano, ¿por qué? Porque no nos toca, ¿no? O sea, en la medida en que no seamos nosotros los protagonistas de... ¿Se acuerdan de aquella frase de Niemöller que decía que primero vinieron por los comunistas y no me preocupé, y por los judíos y tampoco, y ahora ya es tarde? Bueno, eso es un poco lo que nos está pasando, de que de repente... Por eso es que rescato esta casi, si quieren, tontería de travesura de la bandera, que sirvió para decir, uy, tenemos algo en común todavía, hay una chispa ahí que todavía está viva y me parece que salvando las distancias y más allá de todo romanticismo que uno pueda agregar, no hay forma de salir de esto individualmente. O sea, acá, por eso es que creemos que más allá de que quienes llevan adelante los procesos de integración no son los individuos, son sobre todo las grandes empresas, porque acá hay un sistema que obviamente ve en la integración otras posibilidades, otros negocios, otro dinamismo, que obviamente les conviene, porque si no, no lo harían, pero obviamente el beneficio tiene que estar. Si no hay beneficio, si no hay ganancia, Claro. obviamente que el comercio no crece. Entonces, acá estos procesos tienen que ir de la mano con cierto éxito comercial, cierto beneficio visible, que si no hay tal cosa, obviamente no hay posibilidad ninguna de prosperidad. Pero por eso es que creo que más allá de lo que cada uno crea respecto de la ideología y respecto de si es por acá o si es por allá, el tema es, sí, puede ser que dudemos si es por acá o por allá. Lo que no podemos dudar es que es entre todos. Que necesariamente, y entre todos incluye, o sobre todo en este caso, incluye a primero los socios cercanos, ¿no? O sea, siempre se empieza por lo próximo. Pero no negar tampoco lo otro. O sea, yo creo que así como si estamos negociando con la Unión Europea y tenemos ya en camino un acuerdo con la Unión Europea, ¿qué nos impide negociar con otros países, con China misma, con la India, esto que está progresando? O en algún momento seguramente va a haber alguna forma más seria de negociar con Estados Unidos, probablemente. Y o sea, no negarnos probablemente en algún momento me ha tocado estar en reuniones y donde la gente, sobre todo en aquellos momentos del Mercosur, por ejemplo, el día que nos dijeron
que la Unión Europea le retiraba al Mercosur el SGP, porque ya consideraban que el Producto Bruto del Mercosur era muy alto y entonces ya no le iban a otorgar el SGP. Y todo el mundo se sorprendió diciendo, no, pero no, esto no es serio. Y bueno, no, o sea, nos tenemos que empezar a acostumbrar a que sí, a que puede ser que juguemos en otra liga, pero para eso hay que estar preparado, para eso tenemos que tener otra mentalidad, obviamente, no solo la de la supervivencia, sino ya la de pensar en crecer, pensar, y esto, en asociarnos, en jugar en conjunto, en equipo, no, ya no desde el individual. Y los procesos de integración económica, estas negociaciones que no se paran porque siempre están ahí, nos, nos hacen ver que existe la posibilidad de hacer negocios y de que las empresas crezcan y que los países a su vez puedan crecer en la medida en que nos animemos, ¿no? Pero si seguimos jugando no veo, o sea, va a ser muy difícil, ¿va? Lo más probable es que nos golpeen la puerta, sí, eso seguro. Ciertamente, así es. Yo dejé pasar el tema de lo de México y tenía una pregunta, Sí, Marcelo. por favor. Eh, ¿Cuándo crees que se pueda generar ese acuerdo automotriz dentro del Mercosur? ¿Y cuáles serían los factores que lo están frenando? En realidad es un tema muy complicado. Muy complicado, digo, desde el primer momento porque yo me acuerdo cuando salió el decreto 660, no se rían, del 2000, estuvimos hablando con la gente de industria en aquel momento y no entendíamos qué sucedía. O sea, ahí lo que ocurrió fue que de un día para el otro, o sea, las mercaderías que hasta ese momento venían ingresando por el Mercosur, el 100% de preferencia, sin ningún problema, de un día para el otro tenían que garantizar. Y desde el punto de vista lógico o político, uno lo entendía, porque te decían, no, lo que queremos es que estamos defendiendo el 30% de producción local, que era un poco lo que se buscaba, el promedio de que haya un contenido argentino en el régimen automotriz del Mercosur del 30%, se aspiraba a eso. Entonces, esa garantía supuestamente lo que aseguraba era un poco ese juego. Pero eso, o sea, uno no entendía desde el punto de vista político, decir, está bien, ok, industrialmente esto es lo que pretendemos, pero el instrumento como tal era como irracional, como que un sistema que no estaba o sea, que no iba a funcionar. Y ha venido funcionando de una manera medio ilógica, medio forzada, porque inclusive hay problemas. Por ejemplo, uno de los problemas, una de las cláusulas que tiene el acuerdo automotriz es que está prohibido todo lo que sea usado, ya sea de autopartes o vehículos. Eso está prohibido. Sin embargo, los últimos 2 años se ha, es más, lo han dicho, de ingresar determinados, no todos, pero determinados vehículos, sobre todo los relacionados con la agricultura, las máquinas agrícolas y cosechadoras, ese tipo de vehículos, usados, permitir el ingreso, amparándose en el régimen de la resolución 909-94, que es el que dice cuáles están prohibidos y cuáles están permitidos. Tiene una diferencia de tributos, lo que fuere, pero el problema es que yo no puedo con una resolución matar un acuerdo. Si el acuerdo me dice que los acuerdos para la Argentina son leyes, entonces tienen categoría de ley, y entonces una ley está por encima de una resolución. Sin embargo, están ingresando hoy máquina agrícola y creo que no sé si vial también, pero es completamente arbitrario, porque con ese mismo criterio deberían poder ingresar vehículos de calle, cualquier otro vehículo, inclusive repuestos. Si vamos a violar el acuerdo, bueno, lo violamos del todo, no parcialmente. Es bastante. Y eso, obviamente, toda esta irracionalidad hace que, claro, que sea difícil saber cuándo va a entrar en vigencia un acuerdo automotor dentro del Mercosur. Yo apuesto más a la idea de este cambio que está ocurriendo en la industria, que necesariamente va a ocurrir, porque da la sensación de que
parte de la industria se va a volver obsoleta en el corto plazo. Entonces, sabemos de las inversiones que fábricas chinas están realizando en Brasil. En BYD ya está instalado, ya empieza a producir. Creo que hay 3 o 4 empresas chinas más que están instalando plantas en Brasil. Obviamente, para que este acuerdo automotor del Mercosur prospere, va a tener que drenar hacia el resto de los países del Mercosur. O sea que da la sensación de que de alguna u otra manera esto va a generar un nuevo acuerdo. A mí me parece que esto tiene que ir hacia otro lugar, no con las reglas que veníamos manejando hasta ahora, porque primero que nunca funcionaron, y segundo que, bueno, está el dinamismo que tiene este sector hoy, y la problemática. Bueno, hablemos, o sea, sabemos que China, por ejemplo, produce el doble de los vehículos que vende. O sea, esto está generando también un problema. Sí. Y me parece o la sensación es esa, esa dinámica que tiene el sector va a forzar a otro tipo de acuerdo, no con los códigos que venimos manejando hasta ahora. Más allá de los negocios puntuales, o sea, uno que ve que, por ejemplo, con Ecuador, y bueno, sí, se armó, pero es un negocio puntual, chiquito casi diría, porque tiene cupos, tiene muchas limitaciones, pero claro, obviamente para las empresas involucradas es importante porque es como un salvavidas más en este momento, ¿no? Pero Sí. yo creo que va a demorar. Y obviamente lo que pasa con México seguro que también es parte de esta problemática, más allá de que también hay intereses porque no todas las empresas, o sea, el problema del régimen automotriz es que lo que necesitaríamos es que funcione el intercambio, o sea, que las empresas que están de un lado también están del otro lado, y entonces en ese intercambio, digamos, se balancee, salvando las distancias, digamos, como que cada uno quiere un porcentaje de la industria. Pero claro, en una industria que está en pleno cambio, esto va a llevar por lo menos cierto tiempo, por lo menos, sobre todo entender por dónde va a ir la cuestión. Esto va a ser más. Pero a mí me parece que va a funcionar. Tarde o temprano esto se tiene que arreglar. Claro. Los hechos empujan las Claro, conclusiones, claro, porque definitivamente. es que las empresas de alguna manera van a tener que resolver esto, y sobre todo, bueno, un poco esto que hablábamos recién, o sea, hay un cambio de paradigma, hay un país obviamente muy poderoso, con una industria que sigue creciendo y que no para, y que está cerca, en poco tiempo más, se dice que el 50% del, de la producción industrial va a venir de China para el 2030. O sea, ya estamos ahí, 50%. O sea, el tema es, ajá, ¿y qué vamos a hacer de este lado? Bueno, ahí está un poco todo el desafío, ¿no? De la parte que nos toca. Sí, es un monstruo. Mm. Está allí, como dices, y nos va a comer si no nos activamos. Claro, Es un claro, no, monstruo. el tema es más que nada si bueno, listo, negociamos, veamos qué parte podemos Claro, meternos, cuál va a ser nuestro rol, de qué vamos a jugar, pero no esperar a que esto suceda, sino directamente ser partícipes activos, ¿no? No queda mucha totalmente. alternativa. Marcelo, como siempre, muy claro en tus Bueno, explicaciones. Yo todavía quedo con preguntas, pero te las haré en privado para no monopolizar los tiempos. Y además quiero saber si hay algún comentario, si alguien quiere decir algo o alguna pregunta. En el chat vi que no. ujú. Eh, pero bueno, sepan que van a poder disfrutar de nuevo esta presentación en nuestro canal Casipre Exporta. Y esperamos verte más seguido, Bueno, Marcelo, por bárbaro, supuesto, por en supuesto, esta que es tu casa, ¿sí? bárbaro, Así muchas gracias. que muchísimas gracias. Luego yo sí te paso mis preguntas por Dale, correo. dale, perfecto, ahí estamos. Y por supuesto, gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Y estoy totalmente de acuerdo con esa introducción que hiciste en cuanto a la unión
la importancia de que estemos realmente todos unidos y vayamos, la unión hace la fuerza, eso lo dice todo y es la única manera que vamos a poder, la única manera. Sí, Así sí. que agradezco mucho tus palabras, tu presentación, por supuesto, siempre extraordinaria. Y bueno, gracias a todos y por supuesto nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Marcelo. Ah, por favor, Un a gusto ustedes, tenerte gracias. acá en Casipra. Gracias. Hasta luego a todos.